Buenos días, gente. Hay una sorprendente y elevada cantidad de gente que ha decidido venir aquí a las 11 de la mañana a escuchar a mí hablar de audio, que me parece fascinante. O sea, mis expectativas para esto eran bastante más reducidas, así que los stakes están altos ahora. Voy a dar todo lo mejor que pueda dar para vosotros, así que ahora no podéis iros, desgraciadamente no podéis abandonar la sala porque tengo un francotirador fuera y vuestra familia está ahora mismo siendo vigilada por mis sicarios. Pero bueno, viendo el lado positivo de esto, es que podemos empezar ya. Yo soy Aquiles, para los que no sepáis quién soy. Soy compositor y productor de audio, soy músico y me dedico al fascinante mundo del audio, que es desde luego una parte muy respetada e importante dentro de los videojuegos, que para nada nadie pasa por encima en ningún momento. Y quiero empezar esta charla así, de relax. El sicario sigue fuera, ¿eh? En fin, quiero empezar esta charla de relax hablándoos de una historia que comenzó en 2014. En 2014 salió Titanfall. Y Titanfall fue un evento que sacudió Internet de varias maneras, porque el juego pesaba 40 gigas. Y dices, bueno, sabes, me refiero, normal. Claro, era 2014, rollo. A la gente no le moló lo de los 40 gigas. Y a estándares actuales podemos decir, bueno, a ver, tiene sentido, en 2014 los discos duros, no sé, pero ya estamos en otra era, ¿no? Es normal que la gente se pusiera así, pero bueno, la vida avanza y yo sé que en 2034 voy a necesitar 1 tera para descargarme los juegos, pero bueno, el tema es que de estos 40 gigas, 35 de ellos eran audio. Y esto, cuando se descubrió, fue una cosa, porque no es algo que hubiera ocurrido, no es algo que ocurra usualmente, que de repente un juego decida poner todo su audio sin pérdidas, sin comprimir. No, sí, nuestro juego pesa 5 gigas, pero es importante darle al audio la visión que se merece, ¿sabes? Vamos a hacer que 35 gigas de nuestro juego sean de audio. Entonces, si pones eso en perspectiva con los juegos que tenemos hoy en día, por ejemplo, el Baldur's tiene 1 millón de palabras, si con la calidad que tuviera el Titanfall en audio, en voces únicamente, sin juego, sin texturas y sin efectos de sonido, solo las voces serían el doble de lo que ya de por sí pesa el juego entero. Entonces, claro, no es solo insostenible, sino que es súper bestia, rollo, ¿cómo se llegó a esta situación? ¿Por qué? ¿Y quién escogió esto? ¿Quién fue la persona de audio, las personas que dijeron, esto es una buena idea? Vamos a lanzar el juego así. Claro, había gente que había prepedido el juego de antes y resulta que tenían un límite de 40 gigas al mes en descarga y dicen, no puedo jugar el juego ahora. Así que imagínate cómo se sentiría esa gente sabiendo que todo eso es por audio. Claro, no es la única situación en la que esto ha ocurrido. También, especialmente en Call of Duty, en Modern Warfare, todos los juegos que salen, se sabe que las texturas no están bien optimizadas, se sabe que el audio seguramente también hay grandes partes del que están sin pérdidas. No se sabe exactamente cuáles son las partes del juego que se dividen así, porque especialmente cuando se trabajan de manera tan privada, con herramientas propietarias. Al final el jugador no sabe qué es lo que está descargando y en el caso de Titanfall, cuando se descubrió que era audio, la gente se volvió loquísima. Entonces, a mí me llegó la duda de decir, ¿qué es esto, rollo? ¿Es esto tiquismiquismo sonoro? ¿Es esto parte de una persona cuya mente ha dicho claramente este audio tiene que ir sin pérdidas? Porque de qué otra manera iba a ser. Y yo en mi cabeza tengo muchos estereotipos, rollo, personas que son así como súper elitistas, en plan, no, aquí la calidad tiene que estar 100%. Y yo dije, ¿es eso así, rollo? ¿En verdad es eso como hemos terminado de esta manera? ¿Es todo por el tiquismiquismo? Dije, voy a investigar esta situación. Y entonces fui a la fuente más fiable a la que podría haber ido. Decidí meterme en las profundidades del subreddit de audiófilos a investigar cómo está el tiquismiquismo sonoro hoy en día. ¿Es eso algo que no está en mi cabeza o es algo que existe de verdad? Entonces me he encontrado con cosas fascinantes. Empecé investigando los conectores bañados en oro y esto es una cosa.
Esto es una cosa no solo controversial, sino altamente discutida varias veces cada año en estos subreddits. Y claro, tú dices, bueno, conectores bañados en oro, ¿verdad? El conector que tú conectas, el jack de toda la vida, el cable, y la gente diciendo, bueno, es normal, chapado en oro, tiene sentido, porque el oro conduce mejor la electricidad. Y en mi cabeza dice, bueno, vale, tiene un tipo de sentido. Claro, obviamente oro macizo sería más adecuado que el oro chapado, pero bueno, esto es para la plebe, esto está bien. Y de repente la gente se empieza a subir en plan, no, rollo, el cobre conduce mejor que el oro. Y yo, bueno, vamos a intentar averiguar cuál es el metal que conduce mejor, ¿sabes? Entonces, a ver, vamos a hacer una encuesta aquí. Levantad la mano los que creéis que es el oro el que conduce mejor. ¿Vale? Vamos a ver el cobre. No, bueno, lo siento. Parece ser que en verdad los cables son de fibra óptica, así que transmiten el audio por luz. Es como tener un telescopio de oro chapado. Entonces, claro, la gente dice, no, pero es que no lo entiendes, es porque así no se oxidan. Si son de oro, no se oxidan. Entonces la gente, ya, pero es que podían haber usado plástico. Y otra persona, es que el plástico es malo para el medio ambiente, porque minar oro no lo es, claramente. Entonces, luego hay personas que dicen, esta gente que compra conectores de oro, ¿sabes? Es que me río en su cara y su vida y cómo es posible que han llegado a ese punto, pero luego dices, no, es que hay miles y miles de conectores de oro vendidos en Amazon todos los días. Incluso la mayor parte de la gente que está sentada en esta sala quizá no sabe que tienen conectores chapados en oro, porque no solo son baratos de fabricar, porque dices, claro, es oro, pero en verdad los minerales que hay en nuestros móviles son extremadamente más caros que el oro, por ejemplo. Y no tenemos esa percepción, entonces la gente, al final, sé que hay gente que busca tener un cable jack macizo oro, 24 quilates, 66.000 euros, hecho en Italia a mano, y esa gente existe, porque si no, esto no existiría. Pero continúa, el agujero sigue yendo hacia abajo. Entonces encontré este magnífico producto, que es aparentemente un líquido de nanopartículas, que 2 mililitros de aceite de escualín con nanopartículas de plata, de oro, hecho en Japón, porque obviamente de ningún otro sitio podía ser, y que tiene procesamiento especial electromagnético a campo. Y aparentemente esto es un líquido que tú pones en tus conectores, pero la manera correcta, la más adecuada, es abrir los cables, meter el líquido en los cables de dentro, y así va a hacer que tu audio suene mejor. Y parece ser que esto le está yendo bien a la gente, rollo, esto me ha salvado la vida, probé antes el Stabilant 22 y era el mejor, pero después de esto no vuelvo atrás, porque este tiene partículas de oro, no solo de plata. Y claro, tienes que limpiarlo con alcohol 99% de isodropil, porque si no, no es lo mismo. Pero todo suena real y balanceado. Y mi mujer y yo estamos muy sorprendidos. Me ha salvado del divorcio. Esto es increíble, pero recuerda, tienes que esperar 21 días para que se seque. Es lo mejor que me ha pasado en la vida, es literalmente... Pero 21 días, espera 21 días, lo pones 21 días y va a funcionar mejor. Y esta persona claramente no se leyó las instrucciones, porque hay que usarlo instantáneamente. Hay que untar el cable en líquido y proceder a enchufarlo a la corriente eléctrica instantáneamente. Suena un buen plan de domingo, la verdad. Y dices, esto sale bastante bien de precio, si lo piensas, rollo, está haciendo que todo tu audio suene muchísimo mejor. Y solo quedan 4, así que date prisa y cómpralo. Entonces digo, vale, rollo, ¿cómo es posible que haya gente que priorice conectores líquidos que pones en los cables, cuando en verdad el mundo del audio es tan caro? Puedes comprar tarjetas de sonido, tarjetas de mezclas, auriculares, los altavoces, los micrófonos. Tienes 1001 aparatos de hardware en los que puedes invertir para terminar comprándote un cable jack de 200 euros. Entonces, claro, esto me llevó a preguntarme, ¿quién es esta gente? Rollo, no me lo estoy inventando, el tiquismiquismo sonoro es algo que está aquí, pero ¿quién es esta gente? ¿Y cómo están en el mundo de los videojuegos? ¿Cómo han terminado en Titanfall? Entonces, me llevó a la historia de cómo empezó
la compresión de audio. En los 90, el MP3 sonaba pues un poquito mal, porque la tecnología para aquel entonces no es la que tenemos hoy en día, y obviamente cuando se empezó a comprimir el audio, cuando se vivía en un mundo de CDs y de Walkmans y cassettes, pues obviamente no es tan buena como la que tenemos hoy en día. Cuando el MP3 salió en el 95, la gente que estaba en el mundo de audio era consciente de que, bueno, el MP3 no es lo mejor del mundo, pero cumple una función. Claro, cuando vas a exportar tu archivo en lame MP3, dices, esta cosa, ¿qué es? ¿No? O sea, en plan, hoy en día se tiene que especificar MP3, codificador hecho por el proyecto lame, para que la gente no piense, madre mía, esto que estoy exportando es súper lame. Pero es que la gente que le pusieron el nombre al codificador de MP3 fue fascinante cómo decidieron llamarlo. Lame no es un codificador MP3 y es literalmente la entrada de Wikipedia que dice que es un codificador MP3, nada más especificar las siglas. Así que, claro, cuando tú tienes a este tipo de persona que en los 90 estaba activamente trabajando y tú tienes en tu película tienes a una orquesta entera grabándote el soundtrack, dices, obviamente no lo voy a exportar en MP3 porque suena muy mal, esto sería de locos, ¿no? Y claro, ves que esto es una mala reputación que ya no es vigente, porque la pérdida de calidad del 95 actualmente ya no es una pérdida en los estándares de cómo funciona hoy la tecnología de audio, sino que ahora mismo estamos retirando calidad fantasma. Hay prácticamente diferencia entre un archivo sin pérdidas a un archivo con pérdidas, pero el hecho de que lo estemos llamando pérdida hace que mucha gente esté en un mindset no, sigue siendo mejor tener el archivo sin pérdidas para que sea 100% tope de calidad. Y si lo piensas en español es todavía peor, porque en inglés la única palabra que se utiliza es size cuando hablamos del peso de los archivos. Y size, siendo tamaño, no te está especificando qué es lo que hay dentro de un archivo, sino el tamaño que tiene. Sin embargo, cuando decimos peso, suena a algo que tiene sustancia, suena a algo que es denso. Y quizás un archivo que tiene un gran tamaño y no tiene nada dentro, que ahí estaríamos hablando de la calidad fantasma. Entonces, cuando pensamos en verdaderamente tenemos que actualizar este léxico, yo sugiero decir optimización de audio, porque estamos activamente escogiendo, vale, cuáles son los límites que queremos retirar de la pérdida fantasma de este archivo, y eso es básicamente lo que hago yo en mi trabajo. Entonces, la optimización, si pensamos desde esa perspectiva, la optimización nunca reduce. Creo que os habéis equivocado de sala, porque teníais que estar en el escenario principal con mi amigo Josh, que haciendo Mosalina, su decisión como última actualización del juego fue decir, no voy a quitar cosas, voy a cortar partes del juego y ya está, no voy a añadir nada más. Y esa fue la última actualización de su juego porque es consciente de que a veces retirar está añadiendo algo. Retirar no tiene por qué ser siempre una pérdida. Entonces, volviendo a, vale, ¿quién es esta gente? Entiendo que la gente, o sea, las personas que estamos trabajando hoy en día con los estándares de hoy en día no tenemos en cuenta los de los 90, porque yo en los 90 no estaba vivo, porque nací en 2003. Entonces, como obviamente os estoy escuchando. ¿Quién puede ser esta gente? Si no soy yo, entiendo que mi amigo Manolo. Y no es problema de mi amigo Manolo. Mi amigo Manolo lo estaba haciendo bien en su época, porque en su época tenía la consciencia de, bueno, el MP3 no es lo mejor que existe y yo tengo que adaptar mi trabajo en base a eso. Y claro, dices, bueno, ¿por qué no se han actualizado? ¿No? Porque hay claramente gente que sí se ha actualizado, porque la gente buena, la gente profesional está constantemente mejorando su aprendizaje, pero ¿por qué hay personas que todavía están como, quiero este conector de oro, ese conector chapado en oro, quiero ese líquido para ponerlo en mis cables? ¿Cómo es posible que haya personas que sigan así? Y aquí entra la visión de túnel. La visión de túnel es algo fascinante. Volviendo a la optimización es humana. La optimización es algo que nosotros
nosotros sabemos cuáles son los límites de las cosas que consideramos de calidad o no, ¿no? Aquí tenemos esta imagen de una pistola, un modelo de pistola hecho por IA, y la IA dijo que no, es adecuado y correcto que tenga 50.000 triángulos y 25.000 vértices, porque es así, rollo, esta es la versión más optimizada que se le ocurrió a la IA de realizar esta pistola. Claro, por eso es tan esencial que el trabajo humano esté presente, porque somos los únicos que tenemos la consciencia de cuánto necesitamos en calidad, complejidad, y esto depende del juego que estemos haciendo. No es lo mismo, las tecnologías que estás usando, rollo. Esto es gran parte de la permacomputación, rollo. Personas que están activamente diciendo voy a utilizar tecnología más vieja, voy a renovarla, ver cuáles son ¿Qué necesitamos verdaderamente para jugar un juego? ¿Necesitamos 640 frames por segundo? ¿O verdaderamente cuando estábamos jugando en los 2000 esos juegos también los disfrutábamos? ¿Por qué? O sea, vamos a explorar esas tecnologías viejas que antes nos servían y ahora ya no. ¿Cuál es el motivo de que ya no nos sirven? Y cuando tú estás haciendo un juego, estás teniendo en cuenta, ¿vale?, toda la imagen del juego a la vez, en general. No estás únicamente pensando en los detalles, sino que no puedes optimizar sin tener en cuenta toda la imagen. Entonces, eso es muy fácil de ver cuando tú lo estás viendo de manera visual. Los artistas visuales están constantemente, es parte de su aprendizaje centrarse en no tener visión de túnel. Pero ¿cómo pasa eso cuando estás en audio? Porque no es algo que puedas ver. Y el audio tiene cientos, bueno, no cientos, pero desde luego tiene decenas de diferentes ramas. Y tú tienes diferentes procesos de hacer las cosas. Empiezas grabando, luego tienes que cortar las cosas, tienes que ordenarlas, tienes que hacer el arreglo, tienes que hacer el masterizaje. Y el problema es, claro, ¿cómo no te pierdes ahí? ¿Cómo no tienes visión de túnel ahí? ¿Y cómo se ve cuando hay una visión de túnel? A mí el proceso de arreglar audio, es algo que me ha salvado la vida aprendiendo a hacer audio, y es algo que la gente no sabe lo que es. El arreglo es tener en cuenta, vale, el audio tiene frecuencias. Si yo tengo un violín, una voz y una guitarra muy agudas, esos son frecuencias agudas que están en un mismo sitio constantemente. Eso te va a doler a las orejas. Quizá puedo quitar la guitarra y poner un bajo, y quizá puedo quitar el violín y poner otra cosa en medio para que la línea de frecuencias pues esté ordenada, sea satisfactoria, y que quizá el orden de mi proyecto no sea un desastre. Y esto es algo abstracto que nadie se sienta a enseñarte. Y cuando tienes visión de túnel en el proceso de hacer arreglo, pues se puede ver algo así. Ves, a lo mejor dices, Dios, qué bien me ha salido el estribillo, lo he hecho genial, he puesto este detallito aquí, esto aquí y tal. Y luego dices, bueno, no sé cómo va a conectar con el resto de la canción, rollo, no sé cómo va a la transición, pero no es importante. O sea, el estribillo está genial, lo demás no lo escuches. Entonces, claro, eso no funciona si tú estás trabajando profesionalmente, porque tienes que tener en cuenta la visión general constantemente. Y vamos a hacer aquí una pausa para dar un ejemplo. Os voy a hacer una pregunta, y en esta parte se va a poner un poquito más complicado, entonces no os asustéis, porque soy consciente de que, bueno, aquí no todos tenéis el mismo nivel que tengo yo. Entonces, vamos a ver. ¿Me podéis decir quién es esta persona? ¿Alguien que se haga de voluntario para decirme? ¿Cómo? ¿No escucha? No, es mi amigo Manuel. Mi amigo Manuel tiene un problemita, que es que no escucha muy bien. Y claro, mi amigo Manuel ha dicho, llevo toda la vida tocando el piano. Tengo que, no sé, ¿cómo puedo continuar? Su decisión fue, no puedo escuchar, no pasa nada, voy a coger una barra de metal y morderla, la voy a atar al piano y así voy a sentir las vibraciones de la música en mi mandíbula. Y le está funcionando bien a mi amigo. Claro, cuando llega una persona y le pregunte, oye, Manuel, ¿me diste tus pascales en tu último concierto? Y Manuel en plan, ¿qué? Y me en plan, tus pascales.
Me diste tus pascales, Manuel. Manuel, ¿qué dices? No te escucho. Y claro, ahí ves que verdaderamente lo bueno de Manuel nunca va a ser el punto WAV, nunca va a ser las notas de frecuencias que están rebotando en la esquina del final de la habitación y el eco que regresa. Manuel está tocando el piano con una barra de metal atada al piano. La gente no va a escucharle por ese tipo de cosas. Y aquí ves que en verdad somos seres orgánicos. Rollo, yo, si me pongo enfermo y tengo la cabeza a reventar de mocos, como me pasó la semana pasada, tengo que priorizar otras partes de mi trabajo que no sean mezclar el audio, porque no voy a tener físicamente el cuerpo como para hacerlo, porque somos seres de líquidos y células y hacemos sonidos y nos movemos de maneras raras y al final del día eso va a ser mucho más relevante que un conector chapado en oro o un líquido que tú pones en tus cables. Entonces, hay que preguntarle a Manolo, Manolo, ¿es esto parte de tu crisis de la edad? ¿Es porque estás haciéndote mayor y quizá que no escuchas tan bien, que estás intentando compensar eso con cosas materiales? ¿Es esto parte de un problema más grande? Hay que tener compasión hacia estas personas y decir, en verdad, Manolo, ¿estás bien? Cuando tú piensas en las cosas que importan de la música que nos gusta o del audio, de los juegos que nos gustan, nunca va a ser los detallitos, porque Bohemian Rhapsody va a tener una ópera en medio, da igual que la escuches con los cascos del Renfe. Y es el punto de que, ¿por qué hay una ópera en medio? ¿Qué es lo que nos hace que esas cosas nos gusten? Cuando piensas en la gente que tiene éxito, la gente que es especialmente joven, es porque están fijándose en quién es la gente que les escucha y cómo les escuchan. El ejemplo de Billie Eilish y Phineas diciendo, vale, nos escuchan adolescentes. Los adolescentes no tienen un equipo de audio de miles de euros, no tienen el cable jack de 200 pavos, tienen 2 cascos baratos del súper y tienen sus móviles y sus teles y sus coches y no nos van a escuchar en ningún otro sitio. Y es precisamente por eso que salen como temas como Bad Guy, que son virales y no son escuchables en un supermercado, porque no están preparados para eso. Ellos tienen en cuenta que la gente que les escucha va a tener cascos y van a estar escuchando los susurros y las notitas que en un supermercado eso no se va a escuchar. Entonces, claro, ¿cómo entra esto dentro del mundo de los videojuegos? Porque hemos estado hablando mucho de música y de la industria que hay por fuera, pero dentro de los videojuegos, ¿qué pasa con el indie, por ejemplo? Que hay una persona que se tiene que encargar de todo el proceso porque no hay presupuesto y porque no hay tiempo. Que el audio indie dice, quizá mi salvación es el arreglo, quizá si pongo una ópera en medio de mi juego por ninguna razón aparente, quizá mi juego puede tener una oportunidad, aunque no tenga la mejor equipación, porque desde luego tiempo y dinero no tienes. Entonces, eso hace que de repente dejes de tener visión de túnel. La visión de túnel es algo que aparece cuando tienes esos recursos. Entonces, ¿por qué la gente recomienda hacer jams? Todos pensamos en las jams como, bueno, algo que nos ha funcionado y se lo recomendamos a la gente, pero no sabemos exactamente por qué nos ha funcionado. Nos retira la visión de túnel. No tienes tiempo, tienes 48 horas a pechuga, porque no puedes centrarte en ese detallito que te gustaría centrarte, tienes que hacer el juego entero, entonces eso te centra en hacer en la visión general del proyecto. Entonces pensamos, ok, entonces la gente, Manolo, ¿dónde está Manolo en todo esto dentro de los videojuegos? Porque en el indie no pueden estar. Bueno, vale, ok. ¿Qué pasa en el AAA? Hay más recursos. La gente se divide. Una persona no lo está haciendo todo. Va a haber una persona que se encargue del arreglo, va a haber una persona que se encargue de la grabación, va a haber una persona que se encargue del masterizaje. Y la gente como Manolo está teniendo una visión de túnel extremadamente nicho. Porque a nadie le importa, en verdad, el masterizaje, ¿sabes? Entonces, claro, cuando nadie sabe de masterizaje, nadie te puede confrontar, porque no saben de lo que estás hablando, no saben si estás haciendo bien tu trabajo o no, excepto tu propio nicho, que no se sostendría si no opinase lo mismo, ¿no? De los detalles más minuciosos. Entonces, vemos que la visión de túnel se convierte en algo de estatus, porque solo te la puedes permitir
si tienes dinero. Solo puedes ser ineficiente si tienes tiempo y dinero, o al menos dinero. Entonces, volviendo a Titanfall, ¿cómo es posible que terminaste esta situación así? Y claro, cuando salió el juego, el estudio dijo, no, a ver, es que el tener audio sin comprimir pues hace que funcione mejor en equipos viejos, como los Pentium, entonces, porque no tienen que descomprimir el audio, entonces es como que funciona mucho mejor, y era algo inevitable y que teníamos que hacer. Y las personas, la fanbase, los jugadores diciendo, bueno, vale, ¿y qué pasa si tienes un equipo nuevo? Porque no hay una opción de descargar el juego y que pese 5 gigas sin tener que descargármelo todo porque mi equipo lo puedo aguantar, no necesito el audio sin comprimir. Entonces, claro, dijeron, bueno, quizá dejemos una mentirijilla, quizá es una limitación técnica de la engine, quizá es que nuestra engine no nos dejaba poner audio optimizado, entonces tuvimos que poner todo el audio sin comprimir. Y claro, dijeron, bueno, no pasa nada, vamos a lanzar el juego igual, porque a los jugadores les va a dar igual. No, rollo, no, si has estado 3 minutos en este mundillo, sabes que precisamente a los jugadores no les va a dar igual. Este juego que hicimos en GamePay, que hicimos el mes pasado en una semana por diversión, rollo en plan, vamos a estar de chill, vamos a hacer un juego de ir abajo en un agujero, y nos lo pasamos súper guay. Y terminó teniendo más tracción de la que esperábamos, rollo Itch.io lo subió en su canal, había varios rusos que se interesaron y también subieron gameplays, y tuvimos comentarios de todo tipo, y entre ellos, los indie devs invierten basura en optimización de nuevo y esperan que todos tengan un buen PC moderno, potente. Y claro, no culpo a esta persona de que esté a la defensiva, porque con el historial del mundo de los juegos es normal. Pero incluso sin contexto, cero contexto de en qué situación se realizó el juego o quién lo hizo, ya de por sí los jugadores son bastante exigentes. Entonces, dices, bueno, al menos el Titanfall tiene que ser un juego que le encante a los audiófilos, ¿verdad? Porque tiene que tener audio perfecto, sin pérdidas, que puedas escuchar hasta la última frecuencia. Pero claro, hay una distinción que aquí no se hizo, que es que audio sin comprimir no es lo mismo que audio sin optimizar. Y cuando el estudio estaba dando todas estas explicaciones, eran bastante confusas incluso para mí, y cuando yo de repente no entiendo qué es lo que estaban diciendo, digo, vale, esto es sospechoso porque no estoy entendiendo qué es lo que están diciendo. El audio sin comprimir, rollo, pensando por ejemplo en el punto .zip, cuando comprimes un archivo, cuando instalas un archivo en tu ordenador que acabas de descargar desde Steam, eso es algo que ocurre una vez, rollo, estás descomprimiendo el juego. No lo está descomprimiendo el juego todo el rato a medida que juegas, al menos usualmente. Entonces, no es lo mismo que tener un archivo que haya sido optimizado, que ya está, el archivo está ahí, no hay que comprimirlo ni descomprimirlo, el archivo existe por sí solo. Y claro, resulta que en 2022 se descubrió que todo el audio tenía pérdidas. Todo el audio era OGG. OGG es el hermano del MP3. Lo que pasa es que el MP3 es propietario y hay que pagar licencia para usarlo. El OGG es libre uso. Entonces, el Titanfall estaba llenísimo de audio en OGG, que se supone que tendría que pesar lo mismo que un MP3, o sea, que el juego tendría que haber pesado en general como eso, 6, 7, 10 gigas máximo. ¿Cómo es posible que haya audio que no solo tiene pérdidas, que bueno, da igual, como hemos comprobado, que da igual porque es lo mismo, y que ocupe tanto espacio fantasma? O sea, no entra en mi cabeza. Y dices, Aquiles, ¿para qué estás haciendo esta charla? Primero explicando lo que es el audio sin pérdidas, con pérdidas, cuando al final da igual, porque al final nos terminan fastidiando igualmente y es irrelevante, porque, vale, es que verdaderamente esta charla va sobre deuda técnica. Porque ¿qué pasa cuando tu equipo sufre visión de túnel? La deuda técnica la solemos asociar con la velocidad, rollo, vale, hay que sacar este proyecto para dentro de 2 semanas, tenemos que hacerlo ya. Y entonces dices, bueno, no pasa nada, aunque no sea el mejor código del mundo, aunque no sea la mejor optimización del mundo, apechugamos, lo hacemos, sacamos. Y ahí es cuando, a medida que avanza un proyecto, si se va haciendo únicamente así, terminas teniendo deuda técnica, cosas que no están tan bien hechas como deberían y que terminan causando problemas a largo plazo. Pero claro, también funciona al revés. Si tú eres muy perfeccionista, si sufres visión de túnel, te centras
en tus conectores de oro y en esos equivalentes, en bueno, pues el audio comprimido, no sé qué, terminas con deuda técnica igualmente. Porque cuando tienes a mucha gente en tu equipo que tiene visión de túnel y se centran en su única cosa y absolutamente nada más, esa visión de túnel se va acumulando. Y en esta gráfica científica se puede observar que eso es algo que está bastante mal. Entonces, claro, terminas con 35 gigas de audio en un juego que no es una locura que eso sea así. Y esto sigue siendo alimentado por el estatus del que hablábamos antes, por el ego, por decir, esto me lo puedo permitir, porque esto se hacía así en mi época y porque yo estudié así, porque esto es algo a lo que yo le estoy dedicando mucho tiempo y tiene que ser así. Y estás mintiéndole a ti, estás mintiendo a tus jugadores. Y esto es la rueda de la rata, porque a ver quién te baja de ahí una vez has entrado en ese ciclo. Vale, ¿cuál es la conclusión entonces? ¿Qué sacamos de todo esto? ¿Qué sacáis vosotros de todo esto? Pues hay que detener la visión de túnel. Hay que aprender a identificarla en nosotros mismos y hay que aprender a identificarla en otras personas y saber comunicar y decir, esto que estás experimentando es visión de túnel, no te asustes, no es mortal. Hay una salida al otro lado y se puede hacer de manera comunicativa y educada entre compañeros y con nosotros mismos. Algo que me ha llevado ahora mismo a darme cuenta de que los recursos que tenemos no lo son todo. Es que Renato y yo especialmente no hemos tenido los mejores equipamientos en nuestra juventud, obviamente, porque no tenemos cables jack de 200 euros. Entonces eso te lleva obligatoriamente a tener opciones limitadas. Y eso puede ser algo positivo, porque cuando estás grabando con el móvil, cuando no tienes una cámara, cuando no tienes tantos recursos, terminas experimentando y dices, vale, pues vámonos a sitios que sean una locura de sitio y así, independientemente de la cámara que tengamos, va a estar guay. Vamos a poner un 3/4, vamos a ponerle un filtro de VHS para que parezca hecho a propósito y eso con el audio también. Voy a hacer que esto tenga sonido de radio para que suene como que verdaderamente quería que fuera así y no sea porque no tengo equipamiento. Y eso te ayuda mucho porque aprendes a recortar esquinas, pero a saber cuáles, porque hay que saber cuándo recortar y cuándo no, y eso es algo que no es blanco y negro, es una percepción que uno tiene que entrenar. To kill your darlings. Aprender a saber cuándo dejar algo ir y encontrar el núcleo de disfrute de qué es verdaderamente lo que a la gente le gusta de tu juego. Son los detalles. Si estás poniendo mucho trabajo en los detalles porque crees que es la parte principal de tu juego, entonces ya no son detalles. Son la parte principal de tu juego. Y eso es algo que hay que tener constantemente en mente para no caer en la visión de túnel. Entonces, lo más importante de todo siempre va a ser optimizar vuestro audio. Muchas gracias. Y ahora, si queréis, podéis hacer preguntas. No sé si hay alguien que quiera hacer, no sé siquiera cuánto he tardado en este... ¡Ostras, he ido rapidísimo! ¡Madre mía! ¡Qué locura! Bueno, pues estamos aquí solos. Quiero escuchar lo que pensáis de todo esto. ¿Os ha pasado? Levantad la mano y os doy el micro. Decidme. Y por aquí, vamos a ver. Antes has hablado sobre que arreglar audio te ha salvado la vida y que no se enseña. ¿Podrías recomendar si existen algunos recursos donde lo enseñe o si tienes pensado tú a futuro hacer algún vídeo como el que hizo Renato de Godot? Buena pregunta. Es que es algo que no está en el imaginativo de la gente en general, porque ya de por sí, incluso las personas que están metidas dentro del audio, es algo que incluso pueden no conocer, es algo que ha ido surgiendo en Internet recientemente, o sea, es algo que siempre ha estado presente, pero los recursos de aprender a hacer arreglo mejor es algo bastante reciente. Y yo tampoco, desde luego, no soy la persona aquí como para hablar de nada. Siento que es igual que cuando tú ves composición en un dibujo. Es algo que, bueno, hay unas reglas de decir, bueno, no mezclar muchas cosas parecidas juntas y no
que no esté todo desordenado, ¿no? Es como, son conceptos abstractos que también es decir que cuando te subes al escenario a dar una charla, muchas veces terminas hablando de conceptos tan abstractos que suenas como un coach motivacional. Rollo, tenéis que tener confianza en ti mismo, todo va a salir bien, el audio, que suene guay. El problema del audio es que es una de las artes más abstractas, porque o sea, puedes ver las frecuencias, que yo muchas veces dependo de ver, bueno, a ver, vamos a ver cómo se ve esto a nivel visual en las frecuencias, pero como es algo que una persona no puede escuchar de una manera, otra persona de otra, terminas un poco varado por tu cuenta. Entonces, lo importante es siempre escuchar las cosas que nos gustan y decir, ¿por qué me gusta esto? Rollo, llevo escuchando esta canción de Mario Party en bucle durante las últimas 3 semanas. ¿Qué es lo que tiene de especial? Es que me gusta esta parte en la que de repente entra un saxofón y el sonido de un dinosaurio. Y dices, vale, bueno, eso es arreglo. Decir que una persona escoja y diga, vale, voy a poner aquí el sonido de un dinosaurio para que sea así como muy gracioso. Y eso es la chispa que tienen las cosas que hacemos. ¿Cuál es la chispa? Rollo, si tú buscas un tutorial de arreglo de una canción pop, te van a decir bombo, la voz, ponle una guitarra, y van a ser como estas 4 cosas, y decir, ahora estribillo, estrofa, y así te va a funcionar sí o sí, porque a toda la gente le gusta eso. Y desde luego funcionar puede funcionar, pero quizá es un poco aburrido. O sea, has aprendido a hacerlo, pero el arreglo muchas veces es decir, nada, pues voy a meter aquí una tuba y en mi canción de rock. Y ves que incluso los cantantes y compositores ya de hace años, en plan los 80, los 90, diciendo voy a meter un solo de flauta travesera en mi canción de heavy metal. Y esas son las cosas que a mí me flipan. Y sé que hay mucha gente a la que escuchan esas cosas para eso. Y esto no solo también tiene que ver con el audio, sino con los juegos que hacemos. Rollo, vale, ¿qué es esa cosa que la gente va a decir? ¡Qué loco! ¿En qué momento se les ocurrió esto? Pero qué bien funciona. Y yo creo que se aprende probando a hacer cosas así. Más que de ver tutoriales, porque los tutoriales eso te van a decir, prueba este instrumento, este otro, no sé qué. Pero es exactamente lo contrario, a arreglar de manera creativa, ¿no? Pero bueno, esos son mis 2 centavos en este tema. Así que si veía por ahí otras manos, y ya me sigo. Hola, me ha gustado mucho la charla. La verdad que no sabía por dónde iba a salir lo de Beethoven y la compresión, pero creo que ha salido increíble. Yo tengo una duda porque habla sobre todo del clasismo como que es lo que causa muchas veces que haya gente que se centre en el mejor cable del mundo, pero luego no saben ni cómo suena lo que están haciendo, ¿no? Y yo lo que pasa es que he observado también que eso no pasa solo en la gente como privilegiada, sino que también pasa en la gente que está empezando. Que tengo muchos compañeros míos como que a lo mejor me dicen, estoy empezando, pero no sé muy bien cómo hacerlo, entonces estoy pensando en comprar una grabadora de 700 euros, y digo, puedes coger el móvil, ¿no? Es como, obviamente no va a sonar igual, yo no quiero, por supuesto, pero es que estás empezando, no tienes... Entonces mi duda era de si crees que no solo va con la gente muy pro que tiene ese privilegio, sino que también engaña un poco a la gente que está empezando. Totalmente. Si es que el punto de la charla principalmente es que no es todo problema de Manolo, porque es muy fácil decir, no, es problema de este boomer, ¿sabes? Ok, boomer. Sino que es un concepto externo, lo que es la visión de túnel. Y en efecto le afecta a la gente que está empezando, porque, como decía antes, rollo, tener pocos recursos, si abrazas tener pocos recursos, es algo que te ayuda, pero no es lo que percibes que es lo que tienes que hacer. Dices, bueno, voy a intentar compensar el hecho de que no se me da muy bien por ahora con este material súper bueno, este increíble micrófono, está súper... eso, y se intenta compensar de esa manera, con calidad, y el punto es que la calidad no es eso. Rollo, con una cámara muy buena, da igual el plano que grabes, se va a ver bien. Pero, ¿qué es la calidad? ¿Es verdaderamente eso lo que te gusta de las cosas que ves, ¿no? Y sí, es algo que definitivamente
se ha arrastrado, porque también hay un arrastre generacional. Lo que pasa es que cuando personas como Manolo, que tienen visión de túnel, están en posiciones de que están a cargo de proyectos y están a cargo de las cosas, son los seniors, o obviamente no todas las personas, ¿no? Terminas viendo hacia esas personas y dijeron, vale, si llegaron ahí así, se supone que yo también lo tengo que hacer así, ¿no? Tengo como que seguir esos pasos. Pero ves que al final los ambientes que funcionan muy bien son los ambientes intergeneracionales. Precisamente aquí en Guadalindi hay un rango de edades que es brutal. Rollo, de nuevo, yo estaba escuchando risitas cuando dije que era de 2003. Claro, no sé cuál será la persona más adulta del evento, pero se nota que aquí, por ejemplo, hay ese cambio de que tenemos a personas de todas las edades comunicándose entre ellas. Y eso es un signo de... eso es una muy buena señal, rollo, un signo de mucha profesionalidad, de tener como la mente abierta constantemente a aprender y a no tener esa visión de túnel de no, yo en los 90 esto se hacía así y ahora mismo es esa buena, es un muy buen ambiente en el que aprender. Por eso es algo que hay que atesorar, porque se nota cuando la gente viene a este tipo de eventos que aprende muchísimo, ya no solo por el proceso de hacer jams o hacer estas cosas, sino por la gente que está haciendo las jams con ellos. Tienen a mucha gente de diferentes backgrounds y de diferentes edades enseñándoles cosas. Y ahí es cuando ves que la visión de túnel se va disipando y ves que ese estatus que intentan adquirir diciendo, bueno, yo no soy la persona, acabo de llegar, pero tengo estatus porque tengo como quiero hacerlo bien, quiero hacerlo todo 100% calidad, así se hace, así lo hacen los profesionales de verdad, ¿no? Cuando ser un profesional de verdad es algo súper abstracto, rollo. Pero me encantó muy bien que dijeras ese punto, porque se me olvidó mencionarlo, rollo. Esto le pasa a todo tipo de gente, no solo a gente que estuviera viva en los 90. Muchas gracias. No sé si hay por aquí más cuestiones que queráis. Okay. Hola. Me ha gustado mucho la charla, está muy buena. Y te quería preguntar acerca de los efectos de sonido en concreto, porque es que yo tengo como una duda existencial, básicamente. Y es, obviamente, la música y tal, pues, literalmente puedes definir la personalidad del juego que tiene, dependiendo. Puede ser un juego de miedo, pero dependiendo de la música puede cambiar completamente. Y claro, con los efectos de sonido, siempre tengo la duda, en parte porque es un proyecto indie y dices, no tengo tiempo de ponerme a hacer efectos de sonido, al final acabas tirando de, hace de por aquí, el Pixabay, el no sé qué, ¿sabes? Le lo coges, le subes, le bajas el pitch, pum, ya está, y para adelante. O lo comprimes más, lo que sea. ¿Y hasta qué punto puede merecer la pena hacer tu propio efecto de sonido? ¿Sabes? Porque, por ejemplo, en un juego que hicimos para una jam, pues justo el efecto del parry, como una cosa crucial. Por ejemplo, yo lo hice mezclando como con un choque de espada y quedó increíble porque le da muchísima personalidad. Claro, pero era como esa cosa. Luego, si abres una puerta, ¿hasta qué punto pues digo, voy a aportar algo haciéndolo yo, ¿sabes? El sonido de abrir una puerta. Claro. No, es muy buena pregunta porque ahí entras en el punto medio del espectro, ¿no? Porque obviamente hacen falta recursos, obviamente hacen falta dinero. No estoy hablando como de que sean cosas que no hagan falta porque no nos hace falta, no, o sea, es como algo que ayuda, rollo. Centrarse en los detalles como hacer tus propios efectos de sonido es algo que le puede dar muchísima riqueza a un proyecto, si no te estás como ofuscando 100% en ello, así, pero precisamente hacer jams y darte cuenta de que, Dios mío, no tengo tiempo para hacer mis propios sonidos, no tengo recursos, voy a meter este asset aquí, no sé qué, te das cuenta de que en verdad, mientras tengas una cohesión de tema, el ser chapuza te está funcionando en ese contexto, ¿no? Y eso es el contexto, el decir, vale, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Qué recursos tengo? Lo bueno de los efectos de sonido es que como no son tan icónicos como una canción, puedes acumular varios a lo largo del tiempo y decir, este sonido lo usé hace 3 años en una jam que hice, les vendría muy bien para esto. Y no es algo que se caiga el proyecto por reutilizar ese tipo de cosas, ¿no? Terminas construyendo una biblioteca tuya propia de audio. A mí en las jams me gusta ponerme el objetivo de hacer mis propios sonidos, de no coger assets, pero como no tengo tiempo de grabarlos bien,
los grabo con el móvil. Voy a una puerta y con el móvil grabo y hago muchísimos sonidos y luego regreso y digo, vale, con este audio del móvil, ¿qué es lo que puedo hacer? En las primeras jams que empecé haciendo eran todas así rollo, full móvil, no micrófono, a ver hasta dónde llego con eso, a ver hasta dónde llego con este recurso limitado. Y es algo que te termina construyendo una biblioteca. Y eso está muy bien porque la biblioteca de esos efectos tú puedes ir filtrando después, rollo, está ahí, es eterna, es constante. Obviamente una canción no la puedes reutilizar, pero los efectos siempre es algo que te está comiendo mucho tiempo los proyectos, porque es algo que el jugador no va... O sea, el audio es algo que solo se nota que está ahí cuando está mal. Y eso es algo que no te da como... Cuando no suena algo mal, falla el micrófono. Si ahora mismo no os estáis dando cuenta de que este micrófono está haciendo un trabajo perfecto, proyectando mi voz, hasta el momento en el que de repente yo empiece a fallar y dices, el micrófono estaba conectado. Hay una persona de audio haciendo su trabajo bien ahora mismo, lo que pasa es que no te das cuenta, ¿no? Y ahí los efectos de sonido tienen mucho peso, rollo. Estás matándote a hacer una lista de este sonido y este sonido y este... Y al final... Rara vez una persona va a decir, qué satisfactorio, ¿no? O sea, hay personas que sí, rollo, y dices, qué maravilla, que se ha dado cuenta de que ese sonido de puerta es la puerta de mi abuela y hice ese sonido con todo mi corazón. ¿No? Entonces, es eso, rollo, mantener un punto justo de no tener visión de túnel tampoco, rollo, sí, bueno, tengo este asset, bueno, no tenemos tiempo, tal, funciona, vale. No parar el proyecto, pero intentar construir siempre, intentar tener tu propia chispa ahí dentro, ¿no? Pero bueno, a veces es difícil, por eso, falta de recursos y de dinero. Muchas gracias por la pregunta. No sé qué tiempo tenemos. Ir pensando en cosas que me queráis preguntar, como el número del banco. Tenemos 10 minutitos, así que si tenéis algo más que queréis preguntar, no tiene por qué ser de audio tampoco. El número del banco no os lo voy a dar, pero no veo muy bien, así que levantad bien alto si queréis. Doy 10 segundos. Bueno, pues cerramos la sesión entonces. Muchas gracias por venir.